una abuela reveló un sorprendente secreto sobre su amante que peleaba por la pensión. Alma, con sus 70 años, era el alma del pequeño pueblo de San Juan. Sus risas resonaban entre los jardines coloridos que ella misma cultivaba. Todos conocen a la abuela Alma, la señora de los geranios rojos y las galletas de avena. Pasaba sus días entre charlas en el club de lectura y los recuerdos de su querido esposo, Javier, quien falleció hace años. Cada rincón de su casa estaba impregnado de su amor, de aquellos días de baile y sonrisas interminables. Pero un día, en medio de una de esas tardes doradas, todo cambió. Rosa, la amiga más cercana de Alma, entró corriendo, la cara pálida. «Alma, hay algo que debes saber», dijo entrecortada, apenas logrando contener sus palabras. Resulta que un viejo amigo de Javier, Julián, había regresado al pueblo con noticias inquietantes. Alma, al principio, solo pensó que se trataría de alguna historia inofensiva, un rumor. Pero cuando Julián llegó, su corazón se paralizó al escuchar lo que tenía que decir. «Tu esposo tuvo una amante. Se llama Celia y está luchando por la pensión que le corresponde», reveló Julián, como quien lanza un detonante en medio de una siesta tranquila. Alma sintió que el aire se le escapaba, como si el mundo se desmoronara. Celia, su mente se llenó de imágenes distorsionadas de su vida compartida con Javier. La risa de su amor, las promesas susurradas en las noches estrelladas. ¿Todo había sido una farsa? Los murmullos empezaron a resonar por el pueblo. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto más había ocultado su marido? Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. La noticia corrió como fuego en un campo seco, y Alma empezó a recibir mensajes de toda la familia, algunos llenos de apoyo, otros cuestionando su valentía. «¿Por qué no luchas por lo que te corresponde?», le decían. La vulnerabilidad de una anciana ahora era el espectáculo del pueblo. Y ella, atrapada entre el dolor y la traición, solo podía preguntarse: ¿cómo pudo Javier amar a otra? Al escuchar la voz de Celia, una mujer de su misma edad, con un aire desafiante y una tristeza en sus ojos, Alma se sintió doblemente herida. No era solo un amante, era otra mujer con un pasado que se entrelazaba con el de Javier. La batalla judicial que se avecinaba no era solo un choque por dinero, era un enfrentamiento de amores y recuerdos entrelazados. Y lo más sorprendente, Celia no iba solo por la pensión, había secretos que también anhelaba revelar, secretos que podrían destrozar lo poco que quedaba de su familia. La atmósfera en el pueblo estaba cargada de curiosidad y chismes. Las gentes murmuraban en la plaza: ¿cómo es posible que Javier haya sido tan desleal? La calidez del sol ya no parecía tan reconfortante para Alma. El nudo en su garganta se hacía más fuerte a cada instante. Los corazones latían con un ritmo frenético, el de la traición, el de la duda, el de la búsqueda de la verdad. Alma ahora enfrentaba algo desconocido dentro de sí misma. ¿Podría perdonar a alguien que había amado a su esposo? La lucha en su interior era feroz. Días de risa se convertían en noches de insomnio. La pregunta que rondaba su mente se convertía en un eco ensordecedor. ¿El perdón era posible cuando el amor quedaba en tela de juicio? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí,
Deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Alma ahora enfrentaba algo desconocido dentro de sí misma. ¿Podría perdonar a alguien que había amado a su esposo? La lucha en su interior era feroz. Días de risas se convertían en noches de insomnio. La pregunta que rondaba su mente se convertía en un eco ensordecedor. ¿El perdón era posible cuando el amor quedaba en tela de juicio? Pasaron las semanas y el pueblo no dejaba de murmurar. Alma se sentía como un pez en el agua, arrastrada por corrientes de chismes. La vida diaria en San Juan continuaba, con las risas e inquietudes de sus vecinos, funcionando como un telón de fondo a su dolor. A veces se sorprende sonriendo con la memoria de su amado, pero el peso de la traición siempre volvía a caer sobre sus hombros. ¿Sería capaz de enfrentar a Celia?, se preguntaba. Pero aunque su corazón anhelaba venganza, su alma deseaba paz. Una tarde, mientras regaba sus geranios rojos, el timbre de su puerta sonó con una insistencia inusitada. Alma se secó las manos en el delantal y abrió la puerta. Su corazón dio un vuelco al ver de nuevo a Julián, su viejo amigo, palidecido y visiblemente nervioso. «Alma, necesito hablar contigo». «Es urgente», dijo, apenas conteniendo su respiración. La abuela frunció el ceño y lo invitó a entrar. Se sentaron en la sala, rodeados por los recuerdos que pesaban en el aire. «¿Qué ocurre, Julián?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Es sobre Celia. Ella no es quien dice ser», sollozó Julián. Alma entrecerró los ojos, un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué quieres decir? ¿Es una mentira?» «Escuché cosas. Se lo oí a un par de vecinos. Celia no solo era el amante de Javier, más bien fue su amor secreto, un amor que duró años. No simplemente una aventura, Alma, era su otra vida», explicó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La verdad hizo eco en la sala. Alma sintió como si el suelo se abriera ante ella. Los recuerdos, las risas, todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba. Pero lo que Julián dijo a continuación derrumbó todo. «Y hay algo más. Javier tuvo un hijo con ella, un hijo que ahora tiene 25 años. Ese hijo es tu nieto, Alma». «¡Voy!». La revelación fue como un golpe de un martillo. Alma no podía entender. Sus pensamientos se enredaban en un caos absoluto. «¿Un hijo? ¿Cómo? ¿Por qué nadie me habló de esto?», preguntó, la piel helada y las manos temblorosas. Celia ha estado buscando el contacto, pero tiene miedo de que la odies por la verdad que ha escondido. La noticia desencadenó un huracán de emociones. 100 preguntas se agolparon en su mente. ¿Quién era ese hijo? ¿Por qué su marido había ocultado algo tan monumental? La vulnerabilidad que había sentido se transformó en una rabia hirviente. «¡Esto no puede ser!», gritó, sintiendo la presión de su pecho y el nudo en su garganta aumentar. Era como si el aire se le escapara, dejando solo un grito en su lugar. Julián, viendo su tormento, trató de calmarla. «Alma, debes hablar con Celia, conocer al chico. Tal vez sea una oportunidad para recuperar lo que creías perdido». Pero el corazón de Alma estaba hecho trizas. ¿Podía un hijo cambiarlo todo? La atmósfera en el pueblo ahora era un torbellino. Los murmullos se intensificaban. ¿Qué sucedería si la gente se enteraba? Pero lo que más la preocupaba era el eco de su propio corazón y el destino que le aguardaba. Las perspectivas se oscurecían. Sin embargo, había un destello de una sorprendente realidad.
El amor podría tomar formas inesperadas. Allí, en medio de su dolor y confusión, Alma sintió una chispa de esperanza. El siguiente paso podría ser desgarrador, pero ella sabía que debía enfrentarse a la verdad, a Celia. Y así, con el corazón latiendo 3 veces más rápido, Alma respiró hondo. La vida nunca dejaría de sorprenderla. ¿Estaría lista para conocer a su nieto? Alma respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba su pecho. Estaba lista para enfrentar a Celia. La idea de conocer a su nieto la llenaba de nervios y curiosidad. Pero de repente, un ruido estruendoso proveniente de la calle la sacó de sus pensamientos. Un grupo de vecinos se agolpaba, susurrando con intensidad. Alma sintió cómo su corazón se aceleraba y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué sucede?, murmuró Julián, frunciendo el ceño y asomándose por la ventana. Su voz temblaba, revelando una preocupación profunda. Alma lo seguía con la mirada, y cuando vio a un hombre desconocido gesticulando con rabia en el centro de la multitud, la inquietud se transformó en pánico. «¡Es el hijo de Celia!», gritó Julián, tratando de abrirse paso entre la multitud, arrastrando a Alma con él. El hombre estaba desgarrando fotografías viejas, sacándolas de un álbum con manos temblorosas. Alma se sintió paralizada. Era un joven apuesto de unos 25 años, con ojos que reflejaban una mezcla de dolor y furia. «¡Él es!», pensó Alma con las manos frías y el aliento entrecortado. «¿Qué hace aquí?», preguntó Alma, intentando mantener la calma en medio de la tormenta de sentimientos que la abrumaban. Pero la respuesta llegó antes de que alguien tuviera tiempo de decir algo. El joven, con un grito desgarrador, alzó las fotos y con voz temblorosa exclamó: «Mi padre era un mentiroso. Toda mi vida he estado viviendo una farsa». La multitud se quedó en silencio, las palabras flotando en el aire como hojas secas arrastradas por el viento. Su corazón latía con fuerza, mientras el joven hablaba de un secreto que amenazaba con hundir a todos. «Celia nunca me dijo que él estaba casado. Y a mí nunca me dijeron que tenía una abuela a quien llamar», soltó, las lágrimas brotando de sus ojos. Alma sintió un golpe en el pecho. ¿Acaso eso significaba que el amor de Javier había sido un hilo de mentiras? Julián no podía dejar de mirar al chico, su rostro lleno de incredulidad. Pero lo peor estaba por venir. El joven dio un paso adelante y con voz quebrada continuó: «Mi madre me dijo que él planeaba dejar a su familia por mí, pero nunca lo hizo. Se fue sin decir nada, dejando a mi madre rota». Las palabras de ese chico resonaron como martillazos en su corazón. Alma sintió que el mundo se le caía a pedazos. Si lo que decía era cierto, ¿cuánto de lo que había compartido con Javier era real? ¿Cuánto había en las risas, en las promesas, si había otra vida oculta? La confusión anegaba su mente, una tormenta de emociones que amenazaba con asfixiarla. «¿Por qué ha tardado tanto en decirlo?», preguntó Alma, casi en un susurro. El joven la miró fijamente, como si apreciara su dolor. «Porque mi madre vivió con miedo, miedo de que la rechazaran, miedo de enfrentar la verdad. Pero hoy estoy aquí para luchar por el cariño que nunca tuve». Mientras el pueblo contenía la respiración, las palabras del chico se convirtieron en un eco de secretos no revelados, reviviendo el dolor que todos habían ocultado. Alma, ahora más confundida que nunca, sintió que su rol
en esta historia cambiaba nuevamente. La multitud murmuraba, sorprendida y dividida. Algunos aplaudieron la valentía del joven, mientras otros juzgaban a Alma sin saber que sus vidas estaban intrínsecamente entrelazadas. Y en medio del caos emocional, el chico dijo algo aún más desgarrador. Él no era solo un padre. Él era mi mayor decepción. Pero sé que hay más por descubrir, y espero que la verdad nos libere de este juego de sombras. La inquietud se extendió como un manto gris en la plaza. Alma sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Hasta dónde llegaba la traición? ¿Qué otros secretos aguardaban ser revelados en esta historia de amor, desamor y engaño? En ese momento enfrentaba no solo la posibilidad de conocer a su nieto, sino también a un hombre que podría desenredar una red de mentiras que había mantenido a su familia unida. Las preguntas giraban en su mente. ¿Podía confiar en este chico? ¿Y qué haría con el dolor que acababa de descubrir? Una nueva ola de incertidumbre la golpeó, llevándola al borde de la locura. ¿Sería capaz de encajar todas las piezas de este rompecabezas y al mismo tiempo abrirse a un amor inesperado? El futuro se sentía aterrador, pero había un tramo de esperanza dividido por la verdad. Ahora solo quedaba un camino por recorrer. Alma, con el corazón acelerado, sintió cómo sus pensamientos giraban en torno a las palabras del joven. Ella había estado tratando de asimilar todo lo que había revelado hasta ahora. La idea de tener un nieto era un rayo de luz en medio de su tempestuosamente vida. Pero la confusión de tener que enfrentar a Celia, esa mujer que compartió un amor oculto con Javier, la mantenía en vilo. La multitud a su alrededor seguía murmurando, algunos con rostro de sorpresa, otros con juicio. Pero en ese instante, su atención se vio interrumpida por un grito desgarrador. ¡Alto! Resonó una voz femenina que cortó el aire como un cuchillo. Alma miró hacia la entrada de la plaza y vio a Celia corriendo, su rostro pálido como la muerte. A su lado, un hombre robusto, con una chaqueta desgastada y ojos enloquecidos, le seguía de cerca. Este hombre no era otro que el esposo de Celia, un hombre de carácter fuerte y mirada amenazante. Su presencia era como una sombra oscura en un día soleado. «¡No te lleves a mi hijo!», gritó, mientras empujaba a la multitud para llegar al joven, que se había quedado helado ante la llegada inesperada. «Celia, no me lo quites», continuó, con la voz rota de furia. Alma sintió cómo su corazón se hundía al ver la desesperación en la cara del chico. «¿Qué significa esto?», preguntó Alma, sintiendo que el aire se le quitaba de los pulmones. No solo había revelaciones sobre un amor oculto, ahora enfrentaba el peligro de que todo estallara de una manera nunca imaginada. La tensión en el aire se hacía palpable, como una cuerda a punto de romperse. Celia, ahora visiblemente alterada, trató de explicarse. «Lo siento, Alma, no quería que te enteraras así, pero no es solo un hijo, es un secreto que nos involucra a todos». Su voz temblaba. El hombre a su lado la tomó del brazo, como si sufriera por cada palabra que ella pronunció. «¿Qué más hay?», exigió el joven, temblando de rabia. «¿Acaso hay más secretos que me han ocultado? Escucha, esto es más complicado de lo que parece», dijo Celia, intentando calmar la situación. «Javier y yo tuvimos algo, sí, pero hay algo que tú no sabes». De repente, la voz de Celia se extinguió y el silencio fue ensordecedor. El hombre la interrumpió abruptamente.
su rostro distorsionado por la rabia. «No lo hagas, Celia, no les cuentes la verdad». Las palabras resonaron como un trago amargo. Alma sentía que todo su mundo, con los recuerdos vívidos de amor y alegría, se desmoronaba en frágiles fragmentos. La multitud empezó a inquietarse. «¿Verdad de qué?», murmuraban unos a otros. «¿Qué están escondiendo?» «Basta, no tengo nada que esconder», exclamó Celia, empujando con fuerza al hombre que intentaba retenerla. «Es posible que Javier no fuera solo tu esposo. Él es el padre del hijo del que necesitas saber más. Y no solo eso, él también es el tuyo». Soltó, y esas palabras hicieron que la respiración de Alma se detuviera. Un rugido de murmullos empezó a erupcionar por la plaza. Alma sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Eso no puede ser?» «Sí, él es tu hijo, Alma. Javier y yo cometimos errores, pero tú eres su madre. Nunca lo supiste, porque él nunca se lo contó a nadie», confesó Celia. Sus ojos brillaban de lágrimas. El eco de la revelación se hundió en las almas de todos los presentes. La confusión se transformó en una tormenta de sentimientos desgarradores. Alma sintió que su mundo daba vueltas. «Dijo el pibe, eso es imposible», gritó, sus manos temblándole mientras se enfrentaba a Celia. «Él nunca me dijo nada». Los murmullos aumentaban, el caos se apoderaba de la plaza. Alma no sabía a quién creer ni cómo reaccionar. Su mente estaba desbordada. Era secciones de la vida de un hombre, fragmentos de un amor, de una traición que parecía no tener fin. Todo lo que creía saber sobre su vida y su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. Los rostros que la rodeaban ahora se parecían a sombras sin formas. «¿Es verdad?», murmuró el joven, enfrentando a su progenitora con la mirada ardiente. «¿Podría ser eso cierto? Ese secreto nos ha perseguido a todos». «Y ahora no podemos huir de la verdad», dijo Celia, mientras la multitud continuaba resonando con confusión y asombro. La noche caída sobre San Juan ocultaba un nuevo y oscuro secreto, un vínculo que podría cambiarlo todo. Alma sintió su corazón palpitar con fuerza en su pecho, y en medio de esa tempestad emocional, lo único que deseaba era claridad. «¿Qué haré ahora?», se preguntó. La vida nunca dejaría de sorprenderla, y el camino a seguir se había vuelto más tortuoso que jamás. Una nueva verdad aparecía, y el futuro, lleno de incógnitas, se desbordaba ante ella como un torrente a punto de arrastrarlo todo. Alma, con el corazón en un puño, no podía asimilar lo que Celia acababa de soltar. «¿Soy su madre? ¿Me estás diciendo que Javier me ocultó a un hijo?». Las palabras flotaban en el aire, resonando como un eco aterrador. La multitud, ahora en un silencio expectante, contenía la respiración. Alma se sintió como si el frío hormigón de la plaza se abriera bajo sus pies, convirtiéndola en espectadora de un desastre en cámara lenta. Celia, con lágrimas en los ojos, intentaba explicar. «Alma, era difícil, todo era muy complicado. Javier y yo tuvimos un amor, sí, pero había razones para los secretos», balbució, su voz quebrándose. Pero en ese momento, el aire se tornó pesado como un plomo. Un grito desgarrador interrumpió la discusión. «¡No! ¡No puedes hacer esto, Celia!». Un hombre, de porte robusto y ojos furiosos, empujó a la multitud. «¡Eres una traidora!», exclamó,
su rostro retorcido por la rabia. Era el esposo de Celia, alguien de quien Alma no había tenido noticias. «Vete, César. No puedes venir aquí a hacer esto», gritó Celia, con desesperación. Los murmullos del público aumentaron, como un mar agitado. «¿Quién es ese?», se preguntaban unos a otros, perplejos. Los rostros se volvieron hacia Alma, sus ojos llenos de expectación, como si toda la trama de una novela se desarrollara ante ellos. «Es mi esposo, pero esto no es lo que parece», intentó aclarar Celia. Pero su voz se ahogó en el clamor del tumulto. El hombre, César, hizo un paso firme hacia adelante, y Alma sintió que su corazón se detenía. La tensión era palpable. «Llevas años jugando con nuestras vidas, Celia. Hoy se acaba esto». Acelerando su paso, se lanzó hacia el joven, el hijo que había revelado a toda la plaza. Alma gritó: «¡Detente!», pero era demasiado tarde. En un movimiento instintivo, César se abalanzó sobre el chico, y como un relámpago, todo se volvió caótico. El tiempo pareció congelarse. Alma vio cómo los brazos de César se cerraban alrededor del joven. Un estruendo ahogado resonó cuando toda la multitud reaccionó en una explosión de gritos. La adrenalina corría en sus venas. La plaza se convirtió en un mar de cuerpos en movimiento, un caos donde todos intentaban entender lo que ocurría. «¡No! ¡Suéltalo!», gritó Alma, sintiendo el nudo en la garganta hacerse más fuerte. Pero en un instante, César retrocedió y el joven cayó al suelo, aturdido, con una expresión de horror en su rostro. El ambiente se tornó en un silencio absoluto, como si el aire mismo temiera lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, Abraham, un viejo amigo de la familia, apareció en escena, luciendo pálido y agitado. «¡César, no!», gritó, intentando llegar a él. «Esto no es lo que piensas. Debes calmarte. La verdad no puede salir así». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. César, con los ojos inyectados en rabia, giró su mirada hacia Alma, un destello de odio cruzando su rostro, antes de que todo se desatara de nuevo. Tú lo sabías, lo ocultaste todo», acusó, su voz temblorosa pero intensa. El golpe de sus palabras fue un puñetazo en el estómago. La verdad parecía hacerse más oscura y más complicada. Celia, al borde de las lágrimas, gritó: «No, no es así», pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor de la multitud, que se dividía entre el asombro y la condena. El caos estaba servido. De repente, un retumbo ahogado resonó en el aire. Un disparo. El sonido quebró el instante en que Alma sentía que ya no podía soportar más la presión. Todos se quedaron paralizados y el tiempo se detuvo de nuevo. Miradas de incredulidad y horror se encontraron entre los presentes. Alma sintió como si el mundo se desvaneciera y el caos dio paso a un silencio sepulcral. Una figura se desplomó en el suelo. Un cuerpo caído que ella apenas pudo distinguir. «¿Quién? ¿Quién ha sido?», susurró Alma, el terror en su pecho creciendo como una sombra. Nadie podía responder y en ese momento la realidad dio un giro radical. Un secreto aún más oscuro había quedado al descubierto. Uno que no solo cambiaría a todos los involucrados, sino que también los uniría en un tormento inimaginable. Alma miró a su alrededor, su corazón latiendo desbocado, roído por la incertidumbre. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha tenido que ocurrir esto?», en su mente. Una pregunta retumbaba, dejando un vacío que parecía devorar todo a su alrededor. La vida nunca dejaría de sorprenderla. Pero esta vez el misterio se tornaba abrumador. La historia que creía entender acababa de desmoronarse.
Y ahora un nuevo camino lleno de sombras se extendía ante ella. Alma, con el corazón latiendo como un tambor, se quedó paralizada ante la revelación de Celia. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como una losa. Todo giraba a su alrededor, como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Soy su madre? ¿Me estás diciendo que Javier me ocultó a un hijo? Era difícil de creer. Los murmullos de la multitud se alzaron, creando un murmullo confuso y atemorizante. Alma sintió una presión en el pecho. Su mente estallaba de preguntas, de dudas infinitas. Las miradas estaban fijas en ella, y la angustia acumulada parecía hundirla aún más. Pero antes de que pudiera procesar el impacto de las palabras de Celia, un grito desgarrador resonó en la plaza. ¡Alguien ayude! Era el joven, su rostro pálido y lleno de terror. Su voz retumbó, y los ojos de todos se dirigieron a él. Alma sintió que el mundo se detenía. En un instante, el chico se desplomó en el suelo, llevándose las manos al abdomen. El aluvión de murmullos se convirtió en un grito colectivo. ¡No! Alma corrió hacia él, las piernas moviéndose casi por instinto. El aire se volvió denso y el sol parecía oscurecerse. Al llegar a su lado, vio sangre empapando su camiseta, oscura y espesa. El caos estalló en la plaza. La multitud retrocedió, gritando y empujándose unos a otros. Un golpe, un instante, y Alma se encontró abrazando al chico. «Respira, por favor, respira», murmuró, las lágrimas amenazando con caer, el terror apretando su garganta. Pero él no podía. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, buscaban respuestas, su cuerpo temblando contra el frío suelo. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó Alma, su voz resonando como un eco desgarrador. Pero la gente estaba paralizada, incapaz de reaccionar ante la tragedia. Entonces, en medio del caos, apareció un hombre corpulento, con cara de pocos amigos, atravesando la multitud con paso firme. Era César, el esposo de Celia, y su mirada ardía con furia. «¿Qué has hecho, Celia? Tú ocasionaste esto», bramó, señalando al joven caído. El aire se encontraba cargado de tensión, y Alma sentía que la rabia de César podía explotar en cualquier momento. «¡Lárgate de aquí! ¡No tienes nada que ver con esto!», gritó Celia, su voz tensa, mientras trataba de proteger al chico con su cuerpo. Alma miró a su alrededor, buscando ayuda. Los rostros de sus vecinos la miraban, atónitos, pero se mantenían a distancia, como si el horror que se desarrollaba ante ellos fuera demasiado impactante para enfrentarse. Cuánto desearía que alguien se acercara, pero lo relativo a la sorpresa de la multitud no se comparaba con el terror que la atravesaba cuando vio cómo César se abalanzaba sobre ellas. «¡Basta ya!», gritó Alma, levantándose para enfrentarlo. Justo en ese momento, la plaza vivió una explosión de gritos. El joven, con esfuerzo, se giró hacia César, con una mirada de desafío. «¡No me toques!», exclamó, su aliento entrecortado. Entonces, en un giro insólito, César se detuvo de golpe. «¿Eres tú quien tiene la culpa? ¿Eres tú el bastardo que se interpone?», susurró. La confusión reinó un segundo antes de que todos comprendieran que César no estaba hablando del joven, sino de Javier. Los murmullos se intensificaron, una ola de rumores que crecía entre los presentes. Alma sintió un frío helado recorrer su espalda. El caos creció sin tregua. Alma, temblando, comprendió que Javier había sido mucho más que un amante y que su vida, llena de risas y abrazos, había escondido una red de engaños. Era un sitio de traiciones, un monumento a los secretos que una vez habían parecido invisibles, pero ahora eran una montaña insuperable.
Lo sabía, murmuró el joven, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Siempre supe que no era solo un fantasma en la vida de mi madre. Las revelaciones caían sobre Alma como ladrillos, una tormenta que nunca había anticipado. César, entre rabia y pena, miró a Celia. Nunca estuviste sola, siempre estuve aquí. La declaración, en medio del caos, pareció a Alma como un cuchillo que atravesaba su corazón. Todo lo que había creído, toda la vida que había compartido, estaba construida sobre huellas de traición, familia cruzada, amores perdidos en un mar de decepciones. ¿Quién eres realmente?, preguntó Alma, su voz casi un susurro. La respuesta, aún no llegada, colgaba en el aire. Todos esperaban lo que vendría, atrapados en una red de secretos inconfesables. La multitud estaba en tensión, cada mirada una pregunta sin respuesta. Y allí, en medio de la tormenta, solo quedaba el eco de una verdad que aún quedaba por revelar. Una verdad devastadora, que podía cambiarlo todo aún más. ¿Cuáles planes escondidos habían llevado a esta tragedia? La vida nunca dejaría de deslumbrarla, pero ahora se preguntaba si podría soportar el giro que se avecinaba. Alma, con el corazón latiendo como un tambor, se quedó paralizada ante la revelación de Celia. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como una losa. Todo giraba a su alrededor, como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Soy su madre? ¿Me estás diciendo que Javier me ocultó a un hijo? Era difícil de creer. Los murmullos de la multitud se alzaron, creando un murmullo confuso y atemorizante. Alma sintió una presión en el pecho. Su mente estallaba de preguntas, de dudas infinitas. Las miradas estaban fijas en ella, y la angustia acumulada parecía hundirla aún más. Pero antes de que pudiera procesar el impacto de las palabras de Celia, un grito desgarrador resonó en la plaza. ¡Alguien ayude! Era el joven, su rostro pálido y lleno de terror. Su voz retumbó y los ojos de todos se dirigieron a él. Alma sintió que el mundo se detenía. En un instante, el chico se desplomó en el suelo, llevándose las manos al abdomen. El aluvión de murmullos se convirtió en un grito colectivo. ¡No! Alma corrió hacia él, las piernas moviéndose casi por instinto. El aire se volvió denso y el sol parecía oscurecerse. Al llegar a su lado, vio sangre empapando su camiseta, oscura y espesa. El caos estalló en la plaza. La multitud retrocedió, gritando y empujándose unos a otros. Un golpe, un instante, y Alma se encontró abrazando al chico. «¡Respira, por favor! ¡Respira!», murmuró, las lágrimas amenazando con caer, el terror apretando su garganta. Pero él no podía. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, buscaban respuestas, su cuerpo temblando contra el frío suelo. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó Alma, su voz resonando como un eco desgarrador. Pero la gente estaba paralizada, incapaz de reaccionar ante la tragedia. Entonces, en medio del caos, apareció un hombre corpulento, con cara de pocos amigos, atravesando la multitud con paso firme. Era César, el esposo de Celia, y su mirada ardía con furia. «¿Qué has hecho, Celia? ¡Tú ocasionaste esto!», bramó, señalando al joven caído. El aire se encontraba cargado de tensión, y Alma sentía que la rabia de César podía explotar en cualquier momento. «¡Lárgate de aquí! ¡No tienes nada que ver con esto!», gritó Celia, su voz tensa, mientras trataba de proteger al chico con su cuerpo. Alma miró a su alrededor, buscando ayuda. Los rostros de sus vecinos la miraban, atónitos, pero se mantenían a distancia, como si el horror
que se desarrollaba ante ellos fuera demasiado impactante para enfrentarse. Cuánto desearía que alguien se acercara, pero lo relativo a la sorpresa de la multitud no se comparaba con el terror que la atravesaba cuando vio cómo César se abalanzaba sobre ellas. «¡Basta ya!», gritó Alma, levantándose para enfrentarlo. Justo en ese momento, la plaza vivió una explosión de gritos. El joven, con esfuerzo, se giró hacia César, con una mirada de desafío. «¡No me toques!», exclamó, su aliento entrecortado. Entonces, en un giro insólito, César se detuvo de golpe. «¿Eres tú quien tiene la culpa? ¿Eres tú el bastardo que se interpone?», susurró. La confusión reinó un segundo antes de que todos comprendieran que César no estaba hablando del joven, sino de Javier. Los murmullos se intensificaron. Una ola de rumores que crecía entre los presentes. Alma sintió un frío helado recorrer su espalda. El caos creció sin tregua. Alma, temblando, comprendió que Javier había sido mucho más que un amante y que su vida, llena de risas y abrazos, había escondido una red de engaños. Era un ciclo de traiciones, un monumento a los secretos que una vez habían parecido invisibles, pero ahora eran una montaña insuperable. «Lo sabía», murmuró el joven, sus ojos reflejando una tristeza profunda. «Siempre supe que no era solo un fantasma en la vida de mi madre». Las revelaciones caían sobre Alma como ladrillos, una tormenta que nunca había anticipado. César, entre rabia y pena, miró a Celia. «Nunca estuviste sola, siempre estuve aquí». La declaración, en medio del caos, pareció a Alma como un cuchillo que atravesaba su corazón. Todo lo que había creído, toda la vida que había compartido, estaba construida sobre huellas de traición, familia cruzada, amores perdidos en un mar de decepciones. «¿Quién eres realmente?», preguntó Alma, su voz casi un susurro. La respuesta, aún no llegada, colgaba en el aire. Todos esperaban lo que vendría, atrapados en una red de secretos inconfesables. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Un vehículo rugió al llegar a la plaza. Las puertas se abrieron de golpe, y dos hombres en uniforme salieron corriendo, sus ojos escaneando la multitud. «¡Alto! ¡La policía!», gritaron. Las miradas se volvieron hacia ellos. Algunos se apartaron en un intento de huir. «¿Qué está pasando?». Alma sentía su corazón detenerse. Un tumulto de emociones la invadió mientras los oficiales gritaban órdenes. Justo cuando pensó que todo había tocado fondo, uno de los policías se dirigió a César. «Tenemos que arrestarte. Eres un fugitivo. Sigues siendo buscado por el Departamento de Justicia». La revelación fue un golpe en el estómago de todos. Los murmullos se intensificaron, y Alma sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué? ¿César un fugitivo?». Las preguntas se amontonaban, pero ya la información estaba lanzada al aire. «No puede ser». «¡No toquéis a César!», gritó Celia, desesperada. El caos se transformó en gritos, confusión, y Alma parecía estar atrapada en un torbellino. Entendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Todos los lazos, todos los secretos estaban a punto de quebrarse. Alma miró al chico, todavía en el suelo, golpeado por la revelación y el dolor. Un nudo en su pecho se intensificaba. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría con todos ellos? Esta tormenta de verdades desnudadas y secretos revelados sería capaz de arrastrarlo todo. Y allí, en el centro de la vorágine, la vida de Alma se había vuelto un caos desbordante, donde cada figura se movía. Ya no sabía a quién descansar su mirada. Todo había cambiado y ya no había vuelta atrás. Alma
con el corazón latiendo como un tambor, se quedó paralizada ante la revelación de Celia. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como una losa. Todo giraba a su alrededor, como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Soy su madre? ¿Me estás diciendo que Javier me ocultó a un hijo? Era difícil de creer. Los murmullos de la multitud se alzaron, creando un murmullo confuso y atemorizante. Alma sintió una presión en el pecho. Su mente estallaba de preguntas, de dudas infinitas. Las miradas estaban fijas en ella, y la angustia acumulada parecía hundirla aún más. Pero, antes de que pudiera procesar el impacto de las palabras de Celia, un grito desgarrador resonó en la plaza. ¡Alguien ayude! Era el joven, su rostro pálido y lleno de terror. Su voz retumbó y los ojos de todos se dirigieron a él. Alma sintió que el mundo se detenía. En un instante el chico se desplomó en el suelo, llevándose las manos al abdomen. El aluvión de murmullos se convirtió en un grito colectivo. ¡No! Alma corrió hacia él, las piernas moviéndose casi por instinto. El aire se volvió denso y el sol parecía oscurecerse. Al llegar a su lado, vio sangre empapando su camiseta, oscura y espesa. El caos estalló en la plaza. La multitud retrocedió, gritando y empujándose unos a otros. Un golpe, un instante, y Alma se encontró abrazando al chico. «Respira, por favor, respira», murmuró, las lágrimas amenazando con caer, el terror apretando su garganta. Pero él no podía. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, buscaban respuestas, su cuerpo temblando contra el frío suelo. «¡Ya ven a una ambulancia!», gritó Alma, su voz resonando como un eco desgarrador. Pero la gente estaba paralizada, incapaz de reaccionar ante la tragedia. Entonces, en medio del caos, apareció un hombre corpulento, con cara de pocos amigos, atravesando la multitud con paso firme. Era César, el esposo de Celia, y su mirada ardía con furia. «¿Qué has hecho, Celia? ¡Tú ocasionaste esto!», bramó, señalando al joven caído. El aire se encontraba cargado de tensión, y Alma sentía que la rabia de César podía explotar en cualquier momento. «¡Lárgate de aquí! ¡No tienes nada que ver con esto!», gritó Celia, su voz tensa mientras trataba de proteger al chico con su cuerpo. Alma miró a su alrededor, buscando ayuda. Los rostros de sus vecinos la miraban atónitos, pero se mantenían a distancia, como si el horror que se desarrollaba ante ellos fuera demasiado impactante para enfrentarse. Cuánto desearía que alguien se acercara, pero lo relativo a la sorpresa de la multitud no se comparaba con el terror que la atravesaba cuando vio cómo César se abalanzaba sobre ellas. «¡Basta ya!», gritó Alma, levantándose para enfrentarlo. Justo en ese momento, la plaza vivió una explosión de gritos. El joven, con esfuerzo, se giró hacia César, con una mirada de desafío. «¡No me toques!», exclamó, su aliento entrecortado. Entonces, en un giro insólito, César se detuvo de golpe. «¿Eres tú quien tiene la culpa? ¿Eres tú el bastardo que se interpone?», susurró. La confusión reinó un segundo, antes de que todos comprendieran que César no estaba hablando del joven, sino de Javier. Los murmullos se intensificaron, una ola de rumores que crecía entre los presentes. Alma sintió un frío helado recorrer su espalda. El caos creció sin tregua. Alma, temblando, comprendió que Javier había sido mucho más que un amante, y que su vida, llena de risas y abrazos, había escondido una red de engaños.
Era un ciclo de traiciones, un monumento a los secretos que una vez habían parecido invisibles, pero ahora eran una montaña insuperable. «Lo sabía», murmuró el joven, sus ojos reflejando una tristeza profunda. «Siempre supe que no era solo un fantasma en la vida de mi madre». Las revelaciones caían sobre Alma como ladrillos, una tormenta que nunca había anticipado. César, entre rabia y pena, miró a Celia. «Nunca estuviste sola, siempre estuve aquí». La declaración, en medio del caos, pareció a Alma como un cuchillo que atravesaba su corazón. Todo lo que había creído, toda la vida que había compartido, estaba construida sobre huellas de traición, familia cruzada, amores perdidos en un mar de decepciones. ¿Quién eres realmente?, preguntó Alma, su voz casi un susurro. La respuesta, aún no llegada, colgaba en el aire. Todos esperaban lo que vendría, atrapados en una red de secretos inconfesables. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Un vehículo rugió al llegar a la plaza. Las puertas se abrieron de golpe, y dos hombres en uniforme salieron corriendo, sus ojos escaneando la multitud. «¡Alto! ¡La policía!», gritaron. Las miradas se volvieron hacia ellos. Algunos se apartaron en un intento de huir. «¿Qué está pasando?». Alma sentía su corazón detenerse. Un tumulto de emociones la invadía mientras los oficiales gritaban órdenes. Justo cuando pensó que todo había tocado fondo, uno de los policías se dirigió a César. «Tenemos que arrestarte. Eres un fugitivo. Sigues siendo buscado por el Departamento de Justicia». La revelación fue un golpe en el estómago de todos. Los murmullos se intensificaron, y Alma sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué? ¿César un fugitivo?». Las preguntas se amontonaban, pero ya la información estaba lanzada al aire. «¡No puede ser! ¡No toquéis a César!», gritó Celia, desesperada. El caos se transformó en gritos, confusión, y Alma parecía estar atrapada en un torbellino. Entendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Todos los lazos, todos los secretos estaban a punto de quebrarse. Alma miró al chico, todavía en el suelo, golpeado por la revelación y el dolor. Un nudo en su pecho se intensificaba. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría con todos ellos? Esta tormenta de verdades desnudadas y secretos revelados sería capaz de arrastrarlo todo. Y allí, en el centro de la vorágine, la vida de Alma se había vuelto un caos desbordante, donde cada figura se movía. Ya no sabía a quién descansar su mirada. Todo había cambiado y ya no había vuelta atrás, pero la confusión se agudizó cuando de repente César, con su rostro enrojecido por la rabia, sacó algo de su chaqueta. Un objeto brilló brevemente bajo el sol y Alma sintió que el aire se le escapaba otra vez. «No quiero que me detengas», dijo César, sus ojos inyectados en locura. Era un arma. Una pistola que parecía más oscura que la noche. «¡César, no!», gritó Celia. Pero era demasiado tarde. En un arrebato de desesperación, César apuntó hacia la multitud, su voz resonando llena de miedo. «Nadie se mueve, nadie se acerque», y Alma sintió como el mundo que conocía, construido sobre risas y jardinería, estallaba en fragmentos. Alma sintió que el frío se instalaba en su pecho. Su mente estaba atrapada en un terrible bucle de caos. ¿Qué ocurriría ahora? La inminente tragedia parecía expandirse en un vacuum, atrapando cada corazón, cada aliento, en un instante donde el tiempo estaba colisionando. La vida nunca dejaría de sorprenderla, pero esta vez era un horror al que nunca se había preparado. La pregunta latía en su mente. ¿Había llegado el final?
Alma, con el corazón palpitante, enfrentó a César, quien sostenía el arma como si fuera un juguete. La tensión era palpable, flotando en el aire como una nube oscura. Cada segundo se sentía como una eternidad y su cabeza daba vueltas con el caos que la rodeaba. «Bájala, por favor», gritó, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de ella. La multitud estaba paralizada. Algunos retrocedían, otros se aferraban entre sí como una línea de anchura frágil. «Nadie se mueva, nadie se acerque», bramó César, su voz cargada de desesperación. Los murmullos se desvanecieron y era como si la plaza estuviera contenida en un silencio sepulcral. Alma sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se movían entre su nieto, aún en el suelo, y César, cuyo rostro mostraba un torbellino de furia y dolor. «Esto no es lo que quieres hacer», intentó razonar, pero las palabras se ahogaron en un mar de emociones. La vida que conocía tambaleaba, se deslizaba entre sus dedos. César, con la mirada perdida, recordó sus propias batallas. «Él es hijo de un mentiroso, un hombre que destruyó todo lo que amé». Su voz resonaba llena de veneno. La agitación en la plaza crecía. Era como un volcán a punto de entrar en erupción. Pero de repente, algo más dramático ocurrió. Una explosión sonora atravesó el aire, como un trueno, que resonó por toda la plaza. Alma se quedó paralizada, mirando a su alrededor, preguntándose de dónde venía el sonido. En medio del caos, un grupo de hombres con chaquetas negras, rostro serio y ordenado, irrumpió en la escena, sus pasos firmes y decididos. «¡Alto, policía!», gritaron. La multitud se dispersó rápidamente, pero Alma, todavía en shock, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Los oficiales, con gestos firmes, comenzaron a rodear a César. «¡Suelta el arma!», exigió uno de ellos, su voz resonando con autoridad. César, aturdido, giró su cabeza hacia los agentes, con una mezcla de miedo y rabia. «¡Nadie se acerque! ¡No me toquen!». Su voz temblaba, pero había un destello de locura en su mirada. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, impulsado por una mezcla de ira y desesperación, presionó el gatillo. El disparo resonó en el aire, y en lugar de un grito, todo quedó en un silencio absoluto. Pero el tiro nunca llegó a alcanzar a nadie en la multitud. En cambio, un joven, no mucho mayor que el hijo de César, se lanzó hacia adelante, y en una acción instintiva, se interpuso entre el arma y el chico en el suelo. El tiempo pareció detenerse. El sonido fue como una explosión de realidad que impactó a todos. Alma sintió que su corazón se detenía. «¡No!», gritó, en un susurro lleno de terror. Los ojos de todos se volvieron hacia el joven, que comenzó a caer al suelo. «¡Mateus!», gritó César, su rostro transformándose en una máscara de horror. Ese era su hijo, el que había estado buscando, el que susurraba secretos en medio de la tormenta, sin comprender el alcance de lo que estaba pasando. La multitud, ahora completamente congelada, vio cómo el joven se desplomaba, y el mundo entero de Alma se desmoronó en un segundo, revelando conexiones inesperadas. La fragilidad del momento se volvió palpable. La realidad era más oscura de lo que jamás imaginó. Todos los secretos, todas las traiciones, ahora danzaban en el aire, listos para ser revelados. ¿Cómo afrontarían esto? La plaza se había convertido en un escenario lleno de horror y revelaciones, y todo lo que creía saber se tambaleaba al borde del abismo. Solo quedaba el eco de un grito interno. «¿Qué acabamos de perder?». Alma, aturdida, sintió que el tiempo se detenía. La plaza, que antes reflejaba el bullicio habitual del pueblo, se convirtió en un desierto de miradas y murmullos. El joven, Mateus, yacía en el suelo,
y su madre, Celia, se precipitó hacia él, gritando en una mezcla de horror y tragedia. Mateus no. En ese instante, César, con la pistola aún temblando en su mano, se dio cuenta de lo absurdo de la situación. Su rabia se desvaneció, dejando solo un vacío. El eco del disparo reverberaba, y Alma sintió cómo la compasión y el miedo se entrelazaban en su pecho. Quería gritar, confortar, hacer algo, pero sus piernas no respondían. Observó a Celia, que luchaba por contener el llanto mientras intentaba mantenerse firme. Su mirada llena de desesperación y amor. «¡Llama a una ambulancia!», gritó un hombre entre la multitud, mientras otros con rostros pálidos se apartaban del caos. Alma finalmente logró avanzar, arrodillándose junto a Mateus, cuya respiración era un hilo de vida que se desvanecía lentamente. «Mateus, por favor, aguanta», susurró Alma, tomando su mano. Sintiendo que el pulso del joven se desvanecía, la sangre empapaba su camiseta y el color se esfumaba de su rostro, atrapando el aliento de Alma en una prisión de terror. César, incapaz de soportar la visión de su hijo herido, lanzó el arma al suelo. No quería. Su voz se quebró, mientras sus lágrimas se mezclaban con la desesperación en sus ojos. En un rápido giro, los policías se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo en su lugar. «Eso es suficiente», dijo uno de los agentes, su tono firme. La multitud susurraba, indignada, dividida entre la pena y la rabia. Los murmullos se transformaron en un clamor colectivo, mientras la policía aseguraba la escena. Alma sentía cómo el tiempo se acumulaba en su mente. Todo lo que había conocido se entrelazaba con las revelaciones de ese día. La vida secreta de Javier, el hijo que había estado ausente, los ecos de un amor prohibido. Todo se sentía como un rompecabezas desbordante, con piezas que nunca encajarían. Pero había algo más. Los ojos de aquel joven aún buscaban respuesta en la confusión, preguntándose quién era realmente. Finalmente, ambulancias llegaron, sus luces parpadeando como un faro de esperanza. «¿Estás ahí, Mateus?», le preguntó Alma, sus manos temblorosas, sintiendo como si el tiempo se destruyera en la espera. «Todo estará bien, te prometo». El joven, debilitado, abrió los ojos, y su mirada se encontró con la de Alma. En ese instante, hubo un pequeño destello de vida. «¿Eres mi abuela?», preguntó, su voz casi un susurro. Alma sintió que una pequeña chispa se encendía en su interior. La vida no siempre era lo que parecía, pero a veces las heridas traían nuevas oportunidades de amor. Incluso en medio del dolor, las sirenas aullaban al fondo, y Alma comprendió que a pesar de todo, el ciclo de amor y pérdida no había terminado. Tenía una oportunidad, una familia que podía reconstruirse, un futuro. Mientras la ambulancia se llevaban a Mateus, Alma miró a Celia. «Vamos a encontrarnos después de esto. Tenemos mucho que hablar». Con un nudo en la garganta, asumió que el camino por delante sería complejo, pero en su corazón había un destello de esperanza. Mientras los vecinos murmuraban entre ellos, Alma sintió la mano de Julián en su hombro. «No estás sola en esto», dijo él, reconociendo la tormenta emocional que había sacudido a su comunidad. Su vida había sido reconstruida en un instante. Y aunque la tormenta había dejado cicatrices, había cosas que se podían construir nuevamente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte con un naranja cálido, como el abrazo de un nuevo comienzo.
La plaza, una vez llena de confusión y dolor, ahora resonaba con ecos de nuevos comienzos. Era la oportunidad de sanar, de perdonar. Alma ya no tenía todas las respuestas, y eso estaba bien. La vida, después de todo, siempre había estado llena de sorpresas. Pero antes de que pudiera dejar todo atrás, un deseo urgente surgió. Si esta historia te ha tocado, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir creciendo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Esto es lo que marca la diferencia. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.